Hola amigos, vamos a continuar la lectura con este libro de Frederick Katz, De Díaz a Madero, Orígenes y estallido de la Revolución Mexicana. Es un libro que no es muy grande y entonces vamos a empezar aquí donde dice Frederick Katz, De Díaz a Madero. Y luego dice, Luis XV, el último rey francés que terminó pacíficamente su reinado antes de la Revolución Francesa de 1789, tenía claros presentimientos de la tormenta que se avecinaba. La famosa frase «Après moi le déluge», con la que transmitió tal legado a su sucesor, expresa un cierto malicioso regocijo. Pero en México, muy pocos miembros del gobierno de Porfirio Díaz, y él mismo menos aún, tenían algún presentimiento sobre la Revolución Mexicana de 1910, unos meses antes de su estallido, y nadie entonces podría haber adivinado la magnitud del diluvio que se avecinaba. Karl Bunz, embajador alemán en México, escribió a su gobierno ya en vísperas de la Revolución: considero, al igual que la prensa y la opinión pública, que una revolución general está fuera de toda posibilidad. Es indudable que todavía en su ánimo pesaban los ostentosos festejos con que el gobierno mexicano acababa de celebrar el centenario de la independencia, pero su opinión era compartida por la mayoría de los observadores extranjeros y nacionales. Incluso la pequeña minoría de disidentes que abrigaban esperanza de derrocar a Díaz, entre ellos Francisco Madero, quien encabezaría la próxima revolución, tenían muy escasa noción de que estaban gestando una revolución social. No se puede afirmar que todos estaban ciegos y sordos. Con muy pocas excepciones, ninguna de las innumerables revoluciones, entre comillas, que habían caracterizado la política latinoamericana ante el resto del mundo, desde que ese continente se independizó de España, había representado genuinas transformaciones sociales. Incluso la propia Revolución Mexicana siguió siendo durante muchos años un caso aislado de auténtica revolución social en América Latina. ¿Qué antecedentes fueron los que favorecieron acontecimientos tan inusitados e imprevistos en México? Hablando en términos muy generales, el impacto de ciertos procesos ocurridos hacia fines del siglo XIX, que de hecho modificaron el rostro de la mayor parte de América Latina, pero que estaban llamados a tener un efecto muy especial en México, dadas las singulares características del panorama social mexicano. En las décadas finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, los países latinoamericanos fueron absorbidos en grado cada vez mayor por el frenético desarrollo del capitalismo mundial. Hacia 1914, 7.567 millones de dólares de capital extranjero habían inundado las economías latinoamericanas y no se le veía fin a esta ola de inversiones. Pero esto en ningún sentido transformó
a dichos países en sociedades industriales análogas a las de Estados Unidos o Europa Occidental. Por el contrario, ello sirvió para consolidar la dependencia respecto del extranjero y acentuar las características de subdesarrollo que aún quedaban como herencia del régimen colonial español y portugués. La exportación de materias primas baratas, la importación de productos industriales caros, el control de compañías extranjeras sobre algunos de los sectores más importantes de la economía, las enormes diferencias en los niveles de riqueza, la concentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de latifundistas, un ingreso per cápita global mucho más bajo que el de los países industrializados, un sistema educativo rezagado que daba por resultado un alto grado de analfabetismo. Prevalecían en la mayor parte de América Latina. Una de las principales transformaciones que produjo la integración al mercado mundial fue el fortalecimiento del poder centralizado del Estado. El Estado tenía ya ingresos suficientes para organizar, sostener y comprar la lealtad de un ejército y una policía reforzados, así como una burocracia más eficiente. El poder del Estado fue enormemente fortalecido por la reciente revolución en el campo de las comunicaciones, como la construcción de ferrocarriles y carreteras, instalación de teléfonos y telégrafos, y por el suministro de equipo moderno a las Fuerzas Armadas. Las consecuencias de estas transformaciones fueron especialmente notorias en los países latinoamericanos, gobernados por dictadores, que ahora disponían de los medios para mantenerse en el poder durante periodos mucho más largos que sus predecesores de la primera mitad del siglo XIX. El más notable de estos dictadores, especialmente en cuanto a la longevidad de su régimen, era Porfirio Díaz, quien había gobernado a México durante 31 años, pero aunque la falta de democracia unida a los síntomas del subdesarrollo y la dependencia, dieron lugar a un profundo descontento en muchas partes de América Latina. La de Díaz fue la única dictadura latinoamericana que cayó víctima de una revolución popular en gran escala antes de la década de 1930. Bien, página 9. Continuaremos en 10 minutos. Gracias por acompañarme.